Biofísica Miami, un espacio que te lleva al autoconocimiento con 7 ciencias exactas: fisiología humana, biología, ingeniería, bioquímica, psicología, nutrición, física cuántica. Esto es biofísica y hoy estamos aquí. Buenas, ¿cómo están todos por aquí? La comunidad de Biofísica Miami, bueno, ya esto es del mundo entero y estamos hoy con un temazo, la diabetes. Muchas personas tienen miedo a la diabetes, pero aquí tenemos al doctor Arturo Jiménez, honoris causa, que nos va a decir las características emocionales de una persona que pueda desarrollar diabetes y si ya la tienes, cómo revertirla. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Julie y todo el público de Biofísica Miami. Espero que puedan compartir esta información que es valiosísima para poder empezar a revertir este fenómeno, que realmente esto sí es una pandemia a nivel mundial, para poder ayudarse y ayudar a los demás. Cuando te ayudas tú, ayudas a los demás. El tema de diabetes es un tema muy importante para todos nosotros porque de ahí se desprenden muchísimas otras condiciones metabólicas importantes. Entonces, es un gusto y es un placer y muchas gracias, Julie, por invitarme a este podcast. Gracias a ti. Y vamos a ver la diabetes, qué es lo que está haciendo el cuerpo. Vamos a empezar con la alópata. Ya saben que esta es la característica del podcast alópata y luego vamos con la perspectiva biofísica. Ok, desde la perspectiva alopática, la diabetes nace de una alteración de un metabolismo ácido. Sin embargo, se considera que la diabetes está relacionada con una deficiencia en la producción de insulina por parte del páncreas, en las células beta, en los islotes de Langerhans. Y se cree que tiene que ver con esta deficiencia en la síntesis de insulina. Sin embargo, hay otro tipo de condición metabólica que hace que las personas crean que son diabéticos, desde la perspectiva alopática, que dicen la resistencia tisular a la insulina. Es decir, el páncreas está produciendo insulina, pero las células no agarran la insulina y por eso elevan sus índices de glucosa en la sangre. Y la medicina alopática hace referencia a que todas las personas que tengan elevación en sus índices de glucosa en su sangre son diabéticos, pero desde la perspectiva biofísica es muy diferente. Sí, básicamente nos dicen que o el páncreas está haciendo menos insulina o que la célula no está permitiendo la entrada de la insulina. Esas son las dos vertientes de la medicina convencional, la que usted va al doctor. Ahora la biofísica, que es más completa, que te une 7 ciencias y cualquier cosa la usa para observar, cualquier cosa decimos, rasgos físicos, rasgos metabólicos, rasgos del cuerpo del todo, para observar y así poder ayudar a una persona a revertir. ¿Qué nos dice? Para empezar con la etimología de la palabra diabetes, hasta hace yo creo que todavía unos 7 años se tomaban en cuenta como base el papiro de Ebers para poder determinar o acuñar el término diabetes. Se encuentra en un origen griego de hace más de 3000 años, en los papiros de Ebers, en donde viene la palabra diabetes, en un principio del papiro de Ebers. La palabra diabetes significaba en griego río que corre a través de. Años después, estoy hablando 500 años antes de Cristo, no, como 600 años antes de Cristo, se encuentra este papiro. Y después, 250 años después de Cristo, se encuentra un papiro similar, un documento similar, en donde ya aparece la palabra diabetes con el sufijo mellitus. Entonces, río que corre a través de, con miel, sería. Para poder entender eso desde la perspectiva biofísica que les sirve a todas las personas, es conjugar estas ciencias, estas 7 ciencias, y entender el fenómeno metabólico y cuál es el verdadero problema de los diabéticos. Y el verdadero problema de un diabético es que está convirtiendo su cuerpo en agua, está derritiendo su cuerpo. Si tomamos en cuenta los índices o las estadísticas a nivel mundial, el país con más diabetes hasta ahorita es China. Esto va a condicionar, si nosotros volteamos a ver a los chinos, que son la mayoría delgados, bajitos, esto nos dice que la obesidad no necesariamente está ligada al fenómeno de la diabetes. Se le ha relacionado precisamente porque piensan que la diabetes tiene que ver con el azúcar en la sangre, pero quiero decirles a todos nuestros oyentes, a todos los participantes, que no tiene nada que ver la diabetes con la cantidad de azúcar que tienen en su sangre. ¿Por qué se los digo? Dentro de mi experiencia biofísica, cuando empecé a atender pacientes con diabetes, tanto desde niños como ancianos, me daba cuenta que había personas, al hacerles el test, sin decirles cuál era su resultado,
Había personas que les tomábamos el test y tenían 600, 700 de glucosa en su sangre y estaban absolutamente como si nada, no tenían ningún síntoma, no estaban decaídos, no sentían que el zumbido en las orejas, no sentían resequedad en su boca, no sentían nada y tienen el azúcar muy elevado en su sangre. En alguna ocasión hicimos el experimento con niños con diabetes tipo 1 o diabetes infantil o diabetes juvenil, como le quieran llamar. Un niño tenía 1200 de glucosa y estaba juegue y juegue con todos los otros niños. Entonces, eso me da a mí la base para decirles que el verdadero problema no es la cantidad de glucosa que tienen en su sangre. También medimos la densidad de la sangre en estas personas y su densidad era estable, independientemente de la cantidad de glucosa que tuvieran en su sangre. Entonces, ¿qué es realmente el problema de un diabético? Que está derritiendo su cuerpo, lo está convirtiendo en agua. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que se denomina como las 3 P's de un diabético, por la sintomatología y los signos, vamos a darnos cuenta de que esto realmente tiene que ver con el agua. Ok, la primera P es poliuria, que significa mucha orina, sobre todo orina nocturna, que te tienes que despertar para ir a orinar. La segunda P es polidipsia, que es resequedad en la boca con mucha sed, mucha sed, parece una sed incontrolable. Y la tercera P es polifagia, donde las personas tienen cuadros o periodos o lapsos, mejor dicho, de muchísimo apetito que parece insaciable. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿por qué el cuerpo está pidiendo más comida? Es porque estás derritiendo tus músculos, tus tejidos los estás derritiendo. Esto es lo que la perspectiva biofísica analiza del fenómeno llamado diabetes. El problema es el agua, la gran cantidad de agua que están perdiendo las personas que proviene de derretir su cuerpo. Mira, algo que me queda claro, o sea, tenemos que observar el agua y si tú tienes alguna de estas características, se te está resecando mucho la boca, o sea, tú dices, bueno, tomé agua hace una hora, pero que si te tomaste 2 vasos de agua y a los 10 minutos tienes la boca seca, ya esto te puede estar dando una característica que tu cuerpo está haciendo, derritiendo músculo, ¿verdad? Estás dejando agua que te está dejando. Y la polifagia es el hambre excesiva que le da a los diabéticos. Así es. Perfecto. ¿Qué otra característica? El cuerpo está, ¿y para qué está derritiendo tu cuerpo, tus músculos? ¿O se está comiendo los músculos? Imagínate que tu frecuencia respiratoria, si es estable, te va a dar la oportunidad de mantener un equilibrio gasométrico en todo tu cuerpo. Todos nosotros podemos hacer un experimento. Es más, una persona diabética puede hacer un experimento muy simple. Empezar a hacer una hiperventilación y hacerla lo más sostenida posible. No sé, 2, 3 minutos de hiperventilar. Si una persona sana lo hace, va a sentir como hormigueo en su cuerpo. De la misma forma, si hacemos una hipoventilación, también vamos a empezar a sentir hormigueo en el cuerpo. Estas dos cosas están asociadas a la modificación en los balances de gases importantes en el cuerpo, que son el oxígeno y el dióxido de carbono. Lo que está haciendo que las personas se hagan diabéticas es incrementar la cantidad de dióxido de carbono en su sangre. El dióxido de carbono, al mezclarse con el agua contenida en la sangre, genera ácido carbónico o un carbonato y deja mucho hidrógeno libre. El hidrógeno libre causa un pH extremadamente ácido. Si ustedes revisan en la definición alopática de la diabetes, en la definición de la OMS de la diabetes, es una condición de metabolismo ácido, en donde las personas, al derretir sus músculos, lo primero que derriten son sus músculos, empiezan a tener menos músculo las personas. Puede ser una persona obesa que parece corpulenta, pero empieza a perder la fuerza. Esa es una característica muy importante de ver qué tan avanzada está la condición. Esta condición se va reflejada también en los nudillos. Los nudillos se empiezan a oscurecer, los codos se empiezan a oscurecer, el cuello se empieza a oscurecer. Esto ya nos habla de una alteración metabólica de medio ácido, que lo está llevando a una diabetes insípida. ¿Por qué diabetes insípida? Si una persona le hacen un test de su sangre para checar la cantidad de glucosa y su glucosa está estable, pero la persona tiene sed, orina demasiado y tiene cuadros de mucho apetito, a eso se le denomina diabetes insípida porque es sin azúcar elevada en la sangre. Es como tomar un agua de limón sin azúcar o un agua de Jamaica sin azúcar, está insípida. Entonces, para este
tipo de condiciones de una diabetes insípida, no hay ningún medicamento ni ninguna dieta que le puedan dar a la persona. Esto nos está hablando de que la persona está destruyendo su cuerpo, pero no está fabricando azúcar. Para que se pueda destruir el cuerpo de una persona, necesita elevar las cantidades de dióxido de carbono en su sangre. Los residuos de la destrucción de las proteínas de sus músculos son 7. El más abundante de todos los residuos es el agua. Después, la urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos y amonio. Esto es lo que va a quedar en el cuerpo. Estos residuos van a ocasionar que el cuerpo esté buscando neutralizar el hidrógeno libre que hay en el medio, lo que está ocasionando la acidez metabólica. Con estos residuos, el agua diluye más la sangre, con la finalidad de evitar que la sangre se haga más densa y provoque coagulopatías. El cuerpo tiene una inteligencia increíble, es lo que me gustaría que las personas se dieran cuenta y pudieran tomar esta información, ¿no? ¿Qué hace que las personas eleven sus niveles de glucosa? Todas las personas que derriten su cuerpo es cuando se enojan intensamente, cuando son muy, muy corajudos hacia afuera o hacia adentro, porque hay personas que se comen el coraje. Después de que se enojan las personas y que despotrican o que dicen muchas cosas negativas, se arrepienten de haberse enojado. Cuando se arrepienten, hacen la inversa. En lugar de que haya mucho dióxido de carbono en su sangre, ahora hay mucho oxígeno. Y el colesterol y los triglicéridos que quedaron como residuo de la destrucción de proteínas se derriten con el oxígeno. Así como el dióxido derrite músculos, el oxígeno derrite grasa. Cuando tú derrites una grasa en un laboratorio con un incremento de presión de oxígeno, si sometes a la grasa a una gran cantidad de oxígeno con una presión térmica o con una presión barométrica, lo que vas a ocasionar es que la grasa se convierta en los residuos, agua y azúcar. Entonces, el verdadero problema de un diabético no es el azúcar es un subproducto de la destrucción de las grasas que dejó como residuos en su sangre al destruir sus proteínas. Un diabético está destruyendo las dos, porque usa las dos partes. Ah, mira, qué bueno. ¿Y qué tipo de emociones? O sea, ya sabemos, porque hay gente que es diabética y dice, no, es que yo nunca lo he visto enojado y esta persona es diabética. ¿Cómo? Ah, porque se traga su coraje. Tiene una careta bien buena porque se traga el coraje. Entonces, imagínate que decirlo así. Sí, así como lo dijiste, así es. Hay personas que no expresan su enojo. Muchas personas no expresan su enojo. Pero lo que están haciendo con este tipo de enojo, que ya no es un enojo, que es, voy a tener que utilizar unos términos que puede parecer difícil para personas de otros países, de otros idiomas entender. Pero para más o menos darles un parámetro. Molestia, disgusto, cólera, rabia, encabronamiento, emputamiento, rencor, resentimiento y odio. Estos serían las intensidades del coraje, vamos de menos a más. En la intensidad en donde una persona se vuelve diabética es en el encabronamiento y en el emputamiento, que es un coraje muy, muy intenso, que hacen las personas por cosas que ellos perciben como negativas de las personas que los rodean. Son cuatro las ideas que tienen los diabéticos para causarse ellos mismos tanto enojo. Les enoja muchísimo, exacto, les enojan muchísimo las injusticias. Les enoja muchísimo, les encabrona la irresponsabilidad, la impuntualidad y el desorden. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar con Arturo, yo me vi y me observé y dije, estoy al borde del abismo. ¿Por qué? Porque a mí siempre me habían molestado las injusticias. Entonces, ¿cuántas? O sea, porque si vamos a decir, si te molesta el desorden y no te molesta más nada, ¿no te da diabetes? ¿O si necesitas algo? Sí te da. Una de las 4 que te encabrona, te haces diabético. Una sola. Yo me había dicho, en esa clase no aprendí tan bien, les voy a confesar, porque yo pensaba necesitaba 2. Bueno, una de las 4. ¿Y qué puede hacer una persona para que, porque, o sea, se molestan con intensidad y luego se arrepienten? ¿Qué puede hacer para tratar de revertir esta condición o para que no le moleste, pues? Algo que he visto en todos mis pacientes con diabetes es muy difícil ayudarles a las personas a entender que la injusticia no existe y que el desorden obedece a una ley de entropía y que la impuntualidad es relativa a un tiempo que es relativo y que es un invento del ser humano
y que la irresponsabilidad depende de la perspectiva de cada persona. Entonces, ya me he dado cuenta que es muy difícil que un diabético pueda aceptar que ninguna de estas cosas existen, ¿no? Ni la injusticia, ni la impuntualidad, ni el desorden, ni la irresponsabilidad. Entonces, lo que tienen como característica las personas que tienden a hacerse diabéticos es que son muy justos, o que son muy ordenados, o que son muy puntuales, o que son muy responsables. Mientras ellos vivan su experiencia de esta manera, pues nunca van a tener problemas de diabetes, porque están basándose en lo que ellos son, en lo que ellos deciden ser o hacer o tener, ¿no? El problema empieza, para que una persona sea diabética, cuando ya empieza a juzgar lo que ve a su alrededor en las personas. Es decir, yo soy muy justo y quiero que todas las personas sean justas. Yo soy puntual y quiero que todas las personas lo sean, responsable y ordenado, y quiero que todas las personas sean así. Ahí es donde empiezan a encabronarse, a tener este enojo tan intenso, que va a hacer que después de que empiecen a reclamar o a alzar la voz, se arrepientan, porque se dan cuenta de que están haciendo una tempestad en un vaso de agua, una tormenta en un vaso de agua. Y después de que ven el impacto que causaron las personas a las que agredieron, por no ser responsables, por ser injustos, por ser impuntuales o desordenados, van al arrepentimiento. Entonces, lo importante sería para todas las personas es que buscaran ellos tener estas características de moralidad, tener estas características de moralidad para ellos mismos, es decir, que ellos sean justos, pero que no esperen que los demás lo sean, que ellos sean puntuales, responsables y ordenados, sin esperar que nadie lo sea. Aquí es donde está la línea delgada, ¿no? Donde las personas se pueden perder en una diabetes. Está bien que yo sea así, puntual, ordenado, responsable y justo, pero no necesariamente las personas tienen que ser así. Con que yo lo sea es suficiente, y esto es empezar con la base para que las personas empiecen a dejar de ser diabéticos. Cuando no esperes que nadie haga lo que tú haces. Empiecen a revertir, porque sí se puede, el cuerpo hace maravillas para ti, ya saben, es más fácil repararlo, es más fácil que el cuerpo esté en salud, es lo natural que dañarlo. Así que miren, una experiencia corta, saben que a mí me molestaba mucho la basura que había afuera de mi casa, y yo empecé a recogerle y decir, gracias porque limpio mi camino, gracias porque doy mi don de ordenada. Mira, y esa gente que tiraba la basura se desapareció, se fue, no vino más. Entonces, ese tipo de cosas, si ustedes empiezan a agradecer o a cambiarle el sentido, parece magia, pero es ciencia. Definitivamente ciencia, el empezar a ver por y para nosotros mismos el bienestar, la calma, la paz, la paciencia, la tolerancia, el respeto hacia todos los demás y su forma de vivir y experimentar su vida, es lo que hace que mantengan su salud las personas. De verdad, no se asusten ante un diagnóstico de diabetes. La diabetes tiene que ver con estas características ideológicas y emocionales. Si empiezas a cambiar, a hacer un pequeño cambio en tu perspectiva que tienes de estas 4 cosas, automáticamente tu cuerpo lo va a ver reflejado. Así mismo es. Y tienes entre tus pacientes, aquí ya para terminar, ¿tienes pacientes que se hayan revertido tipo 1, tipo 2, tipo 3? Muchísimo. Bueno, no hay tipo 3. No, sí hay. ¿Sí hay? Ah, no sabía. No conocida como tipo 3, pero establecida así. Diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional, que ya le empiezan a decir tipo 3, que les dan a las mujeres nada más en el lapso de los 9 meses de gestación, cuando están embarazadas, y que en cuanto paren o les hacen cesárea, cuando sacan al bebé de su vientre, se curan. Entonces, si esto ¿Y esta da por las mismas cosas o da por otra? Es exactamente lo mismo. Una mujer embarazada empieza a enojarse si las cosas no están en orden porque siente que va a tener más trabajo y que ya casi no puede con su pancita, y durante el tiempo de embarazo se hacen diabéticas. Y personas sí has tenido, muchísimas, podemos decir. Muchísimas. Yo conocí a una, les digo que ojalá tengamos la bonita, la voy a invitar a ver si hace un live con nosotros en Instagram, porque conocí a una persona que tenía diabetes y fue con Arturo y pues ahorita está bellísimo, no tiene problema de nada. Bueno, gracias. Esto fue La Diabetes para todos ustedes desde Biofísica Miami. De verdad, gracias por estar aquí, Arturo. Gracias a ustedes que se dan la oportunidad de aprender de su cuerpo. De verdad hay que tener valor para observarse y aquí estamos todos viendo el valor y el potencial del cuerpo humano. Gracias.
Esto fue Biofísica Miami. Gracias por estar aquí. Nos vemos en nuestro próximo capítulo.